Muy buenas amigos de Bato Herramienta. Pues nada, mirar por aquí estos tres paquetitos que tenemos de una nueva CNC láser. ¿Quiere ver cuál es? ¿Quiere ver qué marca es? Pues nada, estar muy atentos. Vamos a ello. Aquí tenéis la máquina, según dice, muy fácil ensamblaje, ¿vale? Gran precisión, una gran velocidad, ¿vale? Que también te marca aquí hasta 30.000 milímetros por minuto. Te indica que el láser podemos tener una salida, según el modelo, en 10, 20, 33 y 48. El modelo que nos mandan es el de 33. Y también tenemos un alto poder del asistente de aire, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Vamos a abrirlo a ver qué nos encontramos. Antes, indicaros cómo nos especifica modelo europeo, el de 33 vatios, y que podemos trabajar sobre madera, acrílico, metal, papel, cuero, vidrio, cerámica y otros materiales. Vamos a ello. Aquí podéis observar que todo lo que es la máquina y el carro donde se va a mover el láser vienen ya preconfigurados, premontados. Por eso nos decía que era fácil el montaje y muy rápido. Voy a quitar esta pieza de aquí, le quitamos la caja del embalaje y ya vemos todos los accesorios, más la rejilla que nos han enviado también y la cajita. Pues nada, aquí tenemos ya la máquina, como hemos comentado, premontada, botón de seguridad, alarma, todos los detalles los veremos ahora, encendido, marca Acme, la verdad que es muy guapo. Y nada, aquí tenemos la bombita de aire, gafas, caja de herramientas. Esto lo enseñaré que viene muy completo. Estas dos cosas y una cosa aquí que me encanta. Y manual. Así que nada, vamos a ir poquito a poco y sobre todo, bueno, principalmente el módulo láser, que es una pasada. Ahora lo veremos todo para que veáis qué bien queda todo recogidito y muy bien presentado. Me está encantando el tema de Acmer, de cómo presenta los productos, y ya veréis muchos extras que incluye, que no los incluyen otras marcas, que siempre hay que acabar comprando aparte. Pues aquí es que viene todo para empezar a funcionar. Bueno amigos, como hemos indicado, vamos a ver un poco por encima qué es lo que nos trae. Sobre todo, lo principal, el módulo, gran módulo. Ya sabéis que esto es lo que más valor tienen las herramientas láser. En este caso vemos aquí el módulo láser, la entrada de aire. Aquí veis esto que está como tornasolado, ¿vale? Es para evitar que nos dañe la vista. Aquí tenemos nuestra boquilla, ahí estáis viendo toda la refrigeración, la parte electrónica por aquí. Este es el canal que va a entrar para poder posicionar nuestro láser. Aquí una cosa curiosa y me gusta es que los terminales, como estáis viendo, son grandes, ¿vale? No son pin pequeñitos que de quitarlo para hacerle mantenimiento, que aprovecho para indicaros que a todo esto y a todo esto, a las lentes y demás, hay que hacerle mantenimiento y limpieza. Os dejo por aquí un vídeo en el cual enseño cómo hacerlo, y aquí tenemos la pestaña para poder calcular la altura, ¿ok? La verdad, bastante buena pinta. Una de las cosas que he dicho que me gusta mucho que traiga, aquí dentro se aloja una lente. Hay que aflojar aquí, hay que quitar esta pieza, y dentro tenemos una lente, que esa lente con el tiempo pues hay que limpiarla con alcohol isopropílico, pero es posible también que se nos arañe, o sea, se nos deterioren. Pues aquí Acmer nos envía, como estáis viendo aquí, nuevas dos. Obviamente no es el valor de esto, sino el tema de analizar la máquina, comprarlo, que nos llegue y demás. Bueno, ya Acmer ha pensado en esto y nos incorpora dos de recambio. La verdad, un punto bastante positivo. Esta sería la bombita de aire, ¿vale? 24 voltios, va a 10 vatios, 25 litros minuto. Súper suficiente para el tipo de trabajo que tenemos que desarrollar. Aquí tenemos un pequeño filtro, ¿ok? Y esto iría conectado directamente a nuestra herramienta, que lo ponemos por aquí. Gafas con su funda dura. Aquí tenemos las gafitas de protección, también bastante interesante. Esto parece una chorrada, pero que te traiga
todos los vasos y todas las puntas que nos van a hacer falta para el trabajo y tenerlos siempre aquí guardados. La verdad que es una gozada. Sus presillitas, sus llaves, puntas, como estáis viendo aquí, de Allen de diferentes medidas. Pues nada, cepillitos para limpieza. Un detalle bastante curioso, me ha gustado. Más cosas, obviamente, el manual de instrucciones. Lo sacamos de aquí para que lo veáis. Manual de instrucciones en el cual vamos a encontrarnos. Primero, esto es una guía bastante interesante, en el cual nos va a decir si es madera de bambú, si es madera de pino, si es MDF, acrílico y demás. Pues aquí tenemos las diferentes capacidades en lo que serían recorridos, pues tipo de intervalo de línea, tipo lo que sería velocidad y potencia que le podemos poner enlace. ¿Okay? Aquí tenemos en concreto los parámetros para grabar, y aquí tendríamos los parámetros para corte. ¿Okay? Esto está bien, muy interesante, aunque ahora veremos una cosa que nos incluye Acmer, que me ha gustado mucho y la veo bastante interesante. Aquí nos está indicando un poco pues todo lo que son la composición y demás. Bueno, aquí nos está indicando todo de manera bastante visual, nos indica perfectamente, viene en inglés y nos viene pues toda la composición, que la máquina, cómo debemos de colocarlo todo. Ahora después también el tipo de software que son compatibles. Ya os digo, la verdad es que todo bastante claro, paso a paso, y la verdad es que no hay ningún tipo de pérdida porque ya os digo, está especificado todo al mínimo detalle. ¿Vale? La máquina también podemos trabajar por wifi, por tarjeta, que ahora también veremos un par de cositas extras que nos traen, que la verdad que es una verdadera pasada. Aquí son las preguntas frecuentes que nos pueden pasar y bueno, la verdad es que esto viene muy completo. En esta cajita de aquí, material, el packaging de material, pues la verdad es que viene muy guapo, porque nos viene con madera, nos vienen con placas de aluminio. Aquí tenemos otras plaquitas, ¿vale? Y corcho. Y hay una cosa que quiero enseñaros, que son maderas normales, ¿vale? Para hacer pruebas. Aquí, como ya he comentado, también madera. Y esto es una cosa que me ha encantado. Miren aquí más maderita, que viene bastante completo para hacer pruebas. Y es que nos trae esta pieza que ya viene hecha con una máquina, en el cual pues nos va a especificar según el modelo. En este caso nosotros pues sería el 33 vatios tanto para grabar como para cortar, igual que nos venía aquí una relación escrita, pero aquí la vemos perfectamente según el tipo de grabado y la terminación que queramos hacer. Ya tenemos claro que al 60% y una velocidad de 15.000 pues nos va a hacer este acabado. Entonces, si ponemos 100% y lo ponemos a 11.000, pues vamos a ver que nos va a salir bastante un poquillo borroso. Y en el tema de corte exactamente lo mismo. Aquí vamos a ver cuando son líneas que simplemente lo que hemos hecho es marcado, y ya estamos viendo que al 100% en casi todas las velocidades nos va a cortar, pero que por ejemplo al 90% en velocidad 1200 pues no nos corta, ¿vale? Y en esta sí. Con lo cual aquí podemos ver todo el sistema según potencia y velocidad que le pongamos a la herramienta. Esto es una cosa que mucha gente hace cuando tiene la herramienta, pues le mete estos parámetros para ver cómo hace todo, pero es que esto es una gozada, que ya te venga hecho, ya simplemente es entrar y trabajar. El package de accesorios, y en el cual nos trae nuestra fuente de alimentación, que es necesaria para darle corriente a la herramienta con su cable. Y aquí vienen algunos extras. Nos trae incorporado el cable USB, ¿sí? Que esto en muchas herramientas CNC que hemos visto en el canal no viene, hay que comprarlo aparte. Y después trae esta bolsita, que no por ser pequeña es menos importante, porque nos trae este cablecillo, ¿vale? Que sería un cable de sustitución para lo que sería el mando externo. Nos trae un USB donde poder colocar, como estáis viendo aquí, una tarjeta. Nos incorpora la tarjeta para colocarla aquí. Esto sería también un extra, porque esto muchos fabricantes pues no lo incorporan. Y nos trae también las llaves de servicio. Ahora lo veremos. Trae su llave por si queremos simplemente dejarla desconectada y que nadie pueda ponerla en marcha, ¿vale? Sería con estas llaves codificadas. La herramienta simplemente tiene un rail que dejamos caer el foco láser y lleva una presilla que lo apretamos. Eso es súper sencillo.
Y ya la herramienta en este flanco de aquí, estáis viendo que nos incorpora el tubo y nos incorpora el cable. Pues tan sencillo como buscar en la forma al cable y meterlo. Ya estaría conectado el cable. Y ahora para el tubo de aire lo metemos por este agujerito de aquí y ahora vamos a pasar la cámara que es la para que lo veáis. Hemos pasado el tubo por aquí y esto simplemente lo hacemos un poquito hacia abajo y simplemente en esta pieza de aquí lo hacemos entrar y esto ya queda pillado. ¿Okay? Ya tendríamos activado nuestro láser tanto por aire como eléctricamente. Este lateral de aquí tenemos esta pieza de aquí que es donde introducimos para sacar corriente para nuestro equipo, ¿vale? Que es como vamos a alimentar el equipo. Y aquí tenemos el USB. En la parte inferior de la herramienta tenemos la antena de Wi-Fi, tenemos el botón flame, que es cuando queremos activar o desactivar, que tengamos un sensor para que nos desconecte la máquina en caso de incendio o de producir bastante fuego, digamos, de que se produzcan llamas, perdón, y entonces la herramienta pues lo detecta y también podemos, según para un trabajo que vamos a estar supervisando directamente, podemos desconectarlo ahí. Y después tenemos la entrada de air, que es donde vamos a enchufar nuestra bomba de aire, que iría por aquí atrás. Y después con la gomita esta iría directamente a la bomba para poder suministrar el láser de aire. También ya hemos montado nuestro panel de abeja, nuestra base, que nos incorpora estas piezas de aquí. Como estáis viendo, podemos sacar los retales por abajo. Y después también nos trae esta lámina, que lo que nos hace es que evita que el láser traspase y nos pueda romper la mesa. Yo siempre tengo puesto un mártir, pero bueno, en este caso si tenemos nuestra lámina metálica, pues mucho mejor, porque sí se producirá algo de calentamiento, pero no nos va a marcar la pieza de abajo. Ya estáis viendo que yo tengo aquí improvisado unas maderas con unos caballetes para poder hacer las pruebas y ya después se le ubicará en su sitio con su extracción y con su parte que nos han mandado su cajita para extracción, que lo veremos al final del vídeo. Hay un detalle que quiero que veáis, pero es la llave. Tenemos el botón de encendido. Esta luz se nos va a encender en el momento en que detecte algún tipo de humo y demás. Como sabéis, aquí abajo hay un botón que podemos desactivarlo momentáneamente. Y este de aquí sería si tenemos un riesgo de incendio, simplemente pulsamos este botón, la máquina no va a funcionar, aunque le demos al interruptor, y simplemente girando aquí un cuarto de vuelta, ya la herramienta actúa. ¿Okay? Vale, vamos a ponernos en el ordenador, le metemos algunos parámetros y vamos a empezar a ver cómo corta nuestra Ammer de 33 vatios. Una verdadera maravilla. Bueno, en esta primera prueba, no sé muy bien por qué, tengo que verificarlo, no ha saltado el asistente de aire, con lo cual estáis viendo este exceso de hollín. Vamos a hacer ahora una prueba para colocar bien y que salte el asistente. De todas maneras, ahora al final del vídeo os enseñaré cómo estos restos de hollín
se pueden limpiar, eliminar bastante fácil. Por un poco más hubiéramos casi está puesto a un 60%. Mirad, en algunos puntos casi traspasa. Vamos a hacer más pruebas. Mirar cómo esto ya está hecho en tiempo real, ha sido 20 y tantos, 30 segundos, y mirar ya el nivel de perfección, ¿vale? Había una doble línea en el de arriba, por eso también quemaba tanto. Como hemos comentado, todo este tizne se puede quitar fácilmente usando alcohol y isopropílico. Un trapo limpio, le damos de manera generosa todo esto. Queda en el paño. Ya hemos puesto bien los parámetros y ya está actuando la bombita de aire, ¿ok? Ya sí se genera mucho menos hollín, y estáis viendo cómo estamos haciendo el logo de ACMER, súper guapo, súper rápido. Bien. Hemos aprovechado la parte de atrás para aprovechar y mirar con qué nivel de precisión, y ya sin nada de hollín. Bueno amigos, pues nada, esto es todo de esta cacho de máquina de ACMER. O sea, me ha dejado flipado. 33 vatios, corte súper bueno, grabado, mirad qué definición. Podemos grabar también, como estáis viendo aquí, en plaquitas de aluminio. Una verdadera pasada. O sea, esto que os comenté antes simplemente es para trabajar con el sistema de rodillo, que se lo pediremos a ACMER para hacer grabaciones con el rodillo, ¿vale? Que para eso es el cablecito que teníamos antes por aquí, ¿vale? Para trabajar con el rodillo. Deciros, la verdad, las primeras sensaciones muy buenas, trabaja muy fina, bastante bien. Ya solucioné el tema del asistente de aire, únicamente que estaba trabajando con los parámetros en Lightburn de otra herramienta. Ya he metido esto con los mismos que nos traen el software. Indicaros también que en el pen que nos viene, en el pendrive que nos viene incorporado, viene todo también el tema del software y manual de instrucciones en castellano, con lo cual muy bien, un punto a favor de ACMER. Y nada, la verdad es que bastante interesante esta máquina.
vamos a hacer el montaje de la caja estanca y la colocación para el tema de la extracción de humo, a la extracción de humo y nos saque todos los humos, ¿vale? Que hemos estado trabajando aquí haciendo las pruebas, pues con el humo. Ya os digo. Bueno amigos, me he venido aquí al taller para montar la estructura. Esta viene desmontada, son a 2 piezas, muy sencillas, son todos 2 y después lo que lleva son unas esquineras, ¿vale? De plástico, con lo cual ya hacemos el cuadrado que nos hace falta. A destacar que viene todos los componentes, como brazadera, unos guantecillos, un copete para que entre bien la pieza. Y me ha sorprendido bastante gratamente la extracción, es bastante grande, ¿veis? Un extractor bastante potente. Ahora veremos cómo funciona esto. La cubierta, la pequeña tornillería y el adaptador para el USB. Así que nada, vamos a montarlo todo y os enseño cómo queda. Pues nada amigos, ya sabéis, Acmer, os voy a dejar abajo la reseña con todos los datos para acceder a ella. Una pasada, muy guapo, muy buen material, me ha gustado bastante. Así que nada, ya sabéis, si queréis seguirme, va a tus herramientas, en todas las redes. Un saludo amigos, vamos con Acmer. Qué maravilla, chiquillo, mira.